Pues bienvenido a todos. Este es un nuevo capítulo inesperado del podcast de Juega al Águila. Es un capítulo especial por varias razones. Una, por el sitio en el que encontramos, en el Rincón de los Casucos, aquí en la zona de Los Nillos. Otra, porque es el primer podcast en persona que tenemos al invitado aquí. Y luego, pues, por quién es. Bueno, al final, con Joel Ritran, jugador que ha estado pues, este año y medio en Águila y que bueno, yo creo que nos ha llenado todo de ilusión también desde el momento en que llegó. Joel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos disfrutando las vacaciones, ¿no? Al que lo vaya a escuchar por pocas, que no se engañe por el acento, no es que hayamos traído a alguien andaluz que se parezca a Joe, sino que al final, pues, su español ha sido así, ¿no? Nacido en Lepe, y que, bueno, que es el 7, que se lo crean que es el 7 del Águila de este año pasado, y es él. Como sabéis, pues ha jugado esta última temporada y media en Águila, pues vamos a repasar su trayectoria desde el principio hasta el día de hoy, como hacemos con todo el mundo. Así que, Joel, si quieres comentarnos un poquito quién es Joel Ritran, cómo empezó en el fútbol y su trayectoria hasta el fútbol base. Por supuesto. Bueno, soy de Suecia, mucha gente no lo sabe porque pues ya que manejo el español bastante bien por lo menos, pues no saben que soy de Suecia. Pues sí, soy de Suecia, nací en Suecia, perdón, mis padres son suecos, jugué al fútbol en Suecia hasta los 19 años. Cuando me fui a Estados Unidos. Pero eso un poco más para allá. Mi padre era futbolista, Mm. jugaba en varios equipos en Suecia. Llegó hasta jugar al Champion, pero esto hace 200 años. ¿En qué equipo? Se llama Åtvidaberg. Es un equipo que ahora está en tercera, por ahí creo, pero en esa época era Era el mejor equipo de Suecia. Y llegó a jugar Champion hasta los 10, no sé qué ronda, pero contra Barça jugaron. La que vino aquí al Camp Nou a Sí, jugar. sí, sí. La verdad que jugaron la ida y la vuelta en Camp Nou, porque era en febrero. Mm. Si no me equivoco, esto era en los años Sí, 75. los Contra primeros Cruyff. 20 años contra Cruyff. La Ujú. leche. Bueno, entonces mi padre siempre ha sido el que me ha enseñado el fútbol, el que me ha motivado un poco, tal. Entonces, pues ahí arranqué, con pocos años, siempre jugando como los demás, siempre con un balón al pie. Y pues desde ahí creciendo, tal, jugando en canteras en Suecia. Y pues llegó el momento en Suecia es un poco distinto, no es como sub-23 y luego senior, es que tú sales de la cantera y ya más o menos eres senior. Mm. O sea, si no lo haces bien, pues a buscarte otro equipo, no es que te fichen porque eres sub-23, no. Yo salí de la cantera y pues no tenía suerte, no hacía la cosa bien y entonces me cedieron a un equipo en la cuarta categoría sueca, donde pues no había un sueldo, creo que ganaba 200 euros al mes con Mm. 19 años. Y pues tenía que trabajar al lado. Trabajaba en una fábrica por la mañana desde las 7 hasta las 4 y luego por la tarde entrenaba. Y eso era con 19 años. Entonces decidí, esto no es lo que quiero yo, el fútbol no me ha salido bien hasta este momento porque 2 años antes estaba yo ya metido en la selección sueca de sub-18, sub-17 y pues al llegar a los años 19 por ahí, pues ya no estaba yo ahí. Había perdido un poco de confianza, de talento, lo que sea. De motivación. De- pues no de motivación, pero no rendía como antes había rendido. Y no había mucho interés por mí. Entonces decidí que el futuro para mí no estaba en Suecia y conseguí una beca en Estados Unidos. Antes de irnos a Estados Unidos,
me llama la atención de cómo tiene que ser el fútbol en Suecia con la base formativa, porque entiendo que son países que se conocen también por el modelo de formaciones, ¿no? Ya no solo académicos, sino también en el fútbol y miran mucho por el crecimiento de los jugadores, que no es a lo mejor tanto como aquí, que exigen victorias todo el tiempo, que exigen resultados a niños muy pequeños. Ujú. Allí, ¿cómo es el fútbol en base en esos No, países? es como lo dices tú, no es tan competitivo como aquí. Con 6 años aquí, los chicos tienen que ganar o le echan. Ujú. En Suecia es un poco más, la cultura es un poco más simpática cuando tú tienes 6 7 años hasta, bueno, yo diría hasta los 13 años por ahí. Pero sí, somos muchos de formarse, muchos de estudiar y tal. Y a lo mejor no tanto en la época cuando yo estaba ahí, pero ahora más que nunca se ve que los suecos, los nórdicos, están muy bien formados al tema de táctico, del Ujú. big data, de análisis y tal. Lo que, bueno, bajo mi entendimiento del fútbol y mi perspectiva, lo que nos falta es el talento. Claro. Aquí en España tú ves los chicos jugando en la calle, o sea, todo el día, jugando fútbol sala, 24 horas al día en el verano, echando, ¿sabes? Eso no tenemos en Suecia, no tenemos esa cultura de jugar fútbol, es un poco más sistemático, es un poco más, pues voy a entrenar 1 hora hoy haciendo esto, es un poco más calculado la cultura en Sí, Suecia. al final, como se forma más esquemáticamente sobre la teoría, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, se sí, trabaja también en el sí, campo sobre la teoría y ahí no de está. manera individual, de demostrar talento y demás. Claro, y si, por ejemplo, un niño de 8 o 9 años está jugando o entrenando con un entrenador personal, yo no lo veo necesario. Lo que yo veo para ese niño es que salga a la calle y echa hora tras Claro. hora con su colega. Quizá a lo mejor tiene parte positiva, sobre todo para los que juegan en el medio campo, ¿no? Porque al final, esquemáticamente, es la posición de equilibrio en la que puedes jugar de manera más ordenada. Pero es verdad que a lo mejor un extremo o un delantero centro que vive del instinto, ¿no? Que vive Sí, sí, sí. de los segundos que marcan la diferencia, a lo mejor ahí pierde un poquito, ¿no? Ya, no, así es. Entonces, pues en Suecia está creciendo ahora mismo estamos vendiendo muchos jugadores al Mm. extranjero desde la primera categoría sueca, pero aún así no tenemos nada que ver con lo que tenéis aquí. Luego el siguiente paso hablaba que con 19 ya abandonaba Suecia en busca de una nueva meta y luego lo hablaba contigo antes de empezar a grabar, que me llama mucho la atención el hecho de te vas a Estados Unidos a estudiar, ¿no? Me encontrar una beca y bueno, ahí primero pasa un tiempo jugando antes de ese evento del draft, ¿o no? Sí, sí. En Estados Unidos como país es muy curioso. Lo que pasa es tú tienes ahí, primero tienes MLS, luego tienes que es como es una liga que no está relacionado con, Son como filiales, ¿no? no, MLS es MLS, Sí, donde está Messi. pero en la segunda categoría, Y ¿no? la segunda categoría es USL, que tiene otra federación. O sea, Mm. MLS es una federación, USL otra federación. Y USL ahora tiene 3 o 4 categorías. Entonces, tiene eso, MLS no está afiliado. Y MLS ahora, esto no era así cuando yo estaba, pero ahora MLS tiene una liga de filiales. Mm. Entonces no tiene nada que ver con la segunda Claro, división. eso es lo que vi yo ayer. Luego, más abajo tiene el fútbol universitario, que que no es profesional. Yo conseguí una beca, me pagaban los estudios, que de hecho en Estados Unidos es muy caro. La universidad donde iba yo, creo que te costaba 50.000 euros o dólares al año. Una locura. Entonces, sí, pues los que van a ir pagando eso tienen dinero, pero si tú no tienes dinero, eso no. Claro. Entonces, para los equipos de deporte, sacan becas para algunos jugadores. Claro, sabíamos que, bueno, por lo menos en las noticias sí que se ven jugadores españoles que se van allí con becas de baloncesto, que Ahora, es lo que más se ve, sí, sí, sí. o de algún tipo de deporte, pero el fútbol quizás a lo mejor no. En algún caso, por ejemplo, Pau Vidal, que vino también en enero, también estuvo jugando allí, no sé si por el No mismo era motivo. universitario, no. No. Él estaba jugando en la liga de los filiales. Ujú. Pero el Javi Soler, por Sí, ejemplo, él se él fue sí. 1 año de beca en fútbol universitario.
Y hay más casos, hay algunos en Primera División que ha jugado fútbol universitario, tal. Quizá no se ve la visibilidad, ¿no? Pero No, sí que hay oportunidades a raíz de ahí, pero por saber cómo, cómo puedes llegar a Estados Unidos desde Suecia con una beca. O sea, al contactas con la universidad, las notas. hay un montón de empresas que trabajan con eso. Aquí en España hay una empresa que se llama Etour, creo que se llama, son dos hermanos en Valencia que hacen eso, que tú te apuntas, tú le pagas y ellos te consiguen pues ofertas de universidades, te hacen todos los documentos y tal que te hace falta y pues al final vas para allá. Pero es un proceso un poco complicado, pero ahora hay un montón de empresas que te ayudan con eso. Entonces llego ahí, juego y lo bueno de todo, o sea, yo lo hacía porque al final sacas una carrera. Claro. Tú sacas una carrera, un grado Y sigue haciendo lo que te gusta, que es jugar al y fútbol. sigue jugando al fútbol, pero ahora depende, porque dentro del fútbol universitario hay categoría tal, pero yo estaba en la máxima y ahí pues teníamos todo. En tema de instalaciones, nos regalaban botas, o sea, era como vivir como un profesional. Entonces tú tienes los estudios, tienes el fútbol y es una vida, pues, no, una vida así no la encuentras en otro lado. Ujú. Quizá a lo mejor lo más parecido aquí, lo que es la región de Murcia, la Universidad de UCAM sí que becan algunos, pero a otro nivel, a otro Sí, nivel. sí, sí. Luego, después de este periplo, sí que viene lo que estábamos hablando antes, que es un draft de selección, como pasa en la NBA o en los deportes americanos, que hacen una selección de jóvenes, una lista de jóvenes, una bolsa de jóvenes, Sí. en los que van eligiendo los jugadores o dan la posibilidad de los jugadores ascender a equipos de primera o segunda división en ese momento. Y ahí estaba Joel, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Pero la verdad que fue increíble. Es un espectáculo, como todas las cosas en Estados Unidos eran un espectáculo. Lo que hacíamos era, bueno, de los 4.000 jugadores que hay en la máxima categoría en el fútbol universitario, pues eligieron 66 jugadores, nos invitaron a un hotel de 5 estrellas en Orlando para hacer como se llama Combine. Es como te ponen en 4 equipos y juegan Ah, entre ellos. Y ahí pues en la grada estaba todos curioso. los entrenadores de MLS. Y ahí ya te van echando un ojo. Claro, y estaba el Edwin van der Sar, por ejemplo, estaba mirando, era un espectáculo. Mítico. Bueno, ahí competimos entre nosotros y luego volamos a Chicago, donde el draft sí se hizo. Y pues como el NBA, no con tantas personas, obviamente, pero que número uno, el Chicago Fire elige tal, y tenía que decir una palabra y tal. Y pues mi representante me había dicho antes que tenía muy buena posibilidad de ser elegido en la primera ronda. Luego lo que pasó es que no jugué muy bien en la prueba, el combine, como lo llamaron. Entonces pasaba el 1 hasta el 22, que era la primera ronda, y digo, pues, ¿aquí qué pasa? Que no me han elegido. Y pues sigue, ningún nombre es mío, ningún nombre. Luego el número 44, pues me eligieron el Seattle Sounders. Y en ese momento era, Un alivio. porque ese es el paso del fútbol universitario a realmente Profesional. ser profesional. Entonces, era durante los 4 años en la universidad, eso es lo que todo el mundo quiere, es ser elegido en el draft y luego pues tener la posibilidad de rendir en la pretemporada con el equipo de MLS y luego fichar. Y entonces todo es como, pues esto es lo que he estado trabajando. A mí me llama la atención que al final todo eso es negocio. Al final el tema de hacer un draft, atraer empresas a raíz de un espectáculo, eh, pero mi punto de vista, sobre todo para una persona que viene de un país formativo, que mira también por la cabeza de los jóvenes, ¿eso tú crees que es sano para los chavales de esa edad en la que se ven envueltos en tantas miradas, en tantos focos, en tantas cámaras tan jóvenes? No. Es porque luego
cuando llegamos a ese momento es como en un choque de realidad, porque yo estaba en una universidad muy buena con instalaciones de la Premier, vamos, sin mentir, de la Premier. Y pues luego yo llego a MLS y luego al filial, que es la USL, y me doy cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que yo tenía Claro. en el fútbol universitario. O sea, el nivel era mucho más alto, pero la profesionalidad, o sea, en MLS hay profesionalidad, no quiero decir eso, pero aún así, donde estaba yo en la universidad, había Sí. más profesionalidad, más instalaciones, y entonces ahí me di cuenta un poco que, ostras, he estado viviendo Una una nube. falsa realidad. Sí, luego aparte también que eso porque te han cogido. Tú imagínate los chavales que se presentan al drama y no te cogen. Claro, O sea, vas con toda la ilusión, una expectativa increíble, tienes toda la atención mediática de todo el mundo y encima, en un caso como el tuyo que viene de un país de fuera, y luego imagínate que no te cogen. Vaya chasco, ¿no? ya, sí. Y siempre lo digo cuando me preguntan. Luego, cuando ya me tocaba ir a España, era algo completamente distinto, porque aún así en la segunda, en USL, hay profesionalidad. Y luego tú llegas a tercera división Claro. en España, donde hay un montón de jugadores o sea, mucho mejor que en Estados Unidos, pero el Peores nivel de condiciones. profesionalidad no existe. Sí. Entonces ahí realmente era como, ¡buah! Por eso digo que al final un chaval de 19, 20, 21 años que lo monta en una nube tan grande, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para luego venir al EPE, por ejemplo, Claro. como luego hablaremos, y encontrarte pues lo que te encuentras, ¿no? Un pueblo de playa pequeñito, con instalaciones limitadas, pues se podría asemejar un poquito a Águila, en cuanto a pueblo o no. No, muy parecido, Ujú. muy parecido. Sí, Sí, al final las instalaciones, es verdad que aquí en el Rubial hay un césped, una alfombra y demás, pero sí que es cierto que las instalaciones de vestuario y demás son más bien pequeñitos. Imagino que sí, se puede. El choque de es realidad muy parecido, El choque de realidad tiene que ser duro. sí, Pero antes, sin irnos de Estados Unidos, te quería preguntar sobre el fútbol de allí, que ya me decías que es diferente, porque al final la calidad, pues, hay una diferencia sostenible, pero ¿tú crees que el fútbol estadounidense está infravalorado? ¿Tú crees que no se mira tanto como se le debería de mirar? 100%, 100%. Y yo entiendo que si yo digo que he estado jugando fútbol universitario y fútbol en la segunda división, no se respeta tanto como si tú dices que has jugado en segunda ref, por ejemplo. Mm, Pero la verdad es que si tú acabas en un buen equipo en el fútbol universitario en Estados Unidos y luego en la segunda división, sí. hay nivel, hay cierto nivel. Y yo, pues por mi experiencia, la segunda división de Estados Unidos es muy parecido a segunda ref. Ujú. Y, y más allá, creo que es una experiencia que no es increíble. Lo que tú vives ahí, siendo extranjero, viniendo de Europa, que tenemos otra manera de pensar, otra manera de vivir, más ustedes, porque sois completamente distintos a los suecos, pero nosotros somos un poco más como los americanos, pero aún así para mí fue increíble ir ahí, vivir solo, buscarte nuevos amigos, Claro. aprender el idioma más. Al final no estás saliendo solamente de tu país, estás cambiando de continente y eso te cambia Sí, literalmente la sí, vida sí, sí. seguro. Entonces siempre la gente que me pregunta, los jugadores, compañeros y tal, digo, si puedes, Vete. vete para allá porque es una experiencia increíble, increíble. Bueno, esperemos que no nos quite a Bar, que ya está renovado. Que para mí me hace muchísima ilusión de la renovación, que no soy de Estados Unidos, que se quede. Y bueno, pero que hablabas de la diferencia entre Suecia y España. ¿Qué crees que es lo más significativo? En el tema del fútbol o No, en solamente general, en Buah, general. todo, todo. Es como blanco y negro, todo es distinto. Y creo que por eso esa experiencia de vivir 6 años en España me ha afectado tanto, me ha cambiado tanto, Mm, porque al final yo y mi mujer nos hemos tenido que adaptar a lo a lo que claro. hacéis ustedes aquí. No sé, de todo, de empezar por la mañana a levantarse las tostadas, tal, aceite, tomate, el jamón, es la manera de enfrentar
el día un poco más tranquilo, un poco Sí. más... Así, yo creo que los españoles tienen una manera de vivir muy bonita, muy sana. En Suecia también, porque yo creo que nos cuidamos un poco mejor que ustedes, pero aquí viví con una tranquilidad increíble. Sí, a lo mejor por entenderlo yo, quizás te refieres a que nosotros nos levantamos ya con la idea de vivir lo mejor posible y Sí, allí es como buscar más productividad, ¿no? somos muy, o sea, sin ofenderle a nadie, pero los suecos tendemos a ser más ambiciosos. Ujú. Porque si tú eres aguileño y tienes esto, ¿qué más quieres? ¿Qué, qué esto? Que una cerveza y la playa. Es que no hay nada mejor. Pero Sí, sí. como suecos tenemos que ser un poco más ambiciosos porque no es tan fácil. Tenemos 6 meses de invierno, hace frío y tal. Y nosotros pues nos levantamos por la mañana y queremos hacer más. Queremos hacer más. Y muchos españoles me dicen que pues nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Aunque no estoy 100% de acuerdo con eso porque para trabajar en España es bastante Es muy duro complicado, también. sí. Se echa muchas horas y es bastante duro. Pero sí, estoy de acuerdo un poco, que la Sí, manera de vivir es un poco más... yo creo que el objetivo, es verdad que al principio sobre todo cuesta y creo que la idea que se está dando en España, sobre todo en estas generaciones nuevas, es que cada vez se están dando cuenta lo difícil que es crecer con dinero o con una estabilidad económica. Entonces lo que hacen desde jóvenes ya sí que se estudian más que antes y sí que se ahorran mucho más que antes, porque ahora, por ejemplo, comprarse una casa ahora es mucho más difícil que hace 10 años y bueno, al final económicamente creo que la sociedad española también está evolucionando de cara a ser eficiente para poder vivir bien en un futuro. Sí, sí, Entonces sí. creo que, bueno, también estamos aprendiendo un poco de los suecos en ese aspecto, pero por necesidad, no por otra Ya, cosa. ya, ya. Luego, de manera más personal, porque siempre me ha causado curiosidad tu forma de estilo de vida, y esto ya un poquito más ajeno al fútbol, porque al final tú muy joven te vas de tu casa, no tienes ningún miedo cuando sales de Estados Unidos volver o sea, irte a España en lugar de volver a Suecia, porque también seguro que era una posibilidad, pero tú querías seguir viviendo experiencia. Y bueno, según estuve leyendo, también conociste a la que es ahora tu esposa en Estados Unidos, estáis aquí, o hasta ahora estáis aquí los dos. Quiero saber, o me gustaría saber, me da curiosidad, el cómo tú afrontas lo que es la vida social en cuanto a todo eso, porque también cuando viajas dejas a gente por el camino. Y también lo que es para ti, pues, al estar casado tan joven, que a lo mejor que es una familia para ti. Sí, para mí, sobre todo esta experiencia, mi mujer ha sido la piedra fundamental en todo lo que he hecho yo, que hemos hecho juntos, porque yo la conocí en Estados Unidos, luego nos mudamos juntos a Seattle, donde después del draft, ahí nos casamos y Lo que tenían 20 años. y yo tenía Dice. 23, ella 20 o 21, 20 creo que Claro, tenía. eso en España choca. Sí, sí, no, sí, no, y eso hemos escuchado muchas veces, pero era bonito. Y pues desde ahí, en Seattle, ya nos habíamos casado. Yo tenía la gana de seguir jugando al fútbol, pero un poco más competitivo, un poco más como en Europa. Ujú. Y no vamos a entrar en eso, pero por muchas leyes suecas no podíamos ir a Suecia Ujú. juntos porque ella se tenía que quedar en Estados Unidos era muchas cosas raras. Entonces decidimos, pues buscamos algo alrededor. ¿Ella es sueca? No es americana, es de Estados Unidos. Entonces llegamos a España y pues yo sí dejé amigos, dejé una experiencia atrás, pero lo que dejó a ella Claro, mucho más tiene grande. mucho más mérito que lo que he hecho yo, porque tenía un trabajo fijo en Seattle, trabajaba con lo que siempre ha soñado trabajar y dejaba amigos, dejaba su familia a un vuelo de 9 horas en Europa y entonces el esfuerzo que ha hecho ella para mí siempre me ha motivado a hacer más, o sea, Ujú. trabajar más, entrenar más, conseguir más cosas. Y no tiene, o sea, no tiene mérito lo que ha hecho ella para mí, porque siempre intento devolverlo a ella. Mm. Pero
y llegar aquí, yo creo que muchos extranjeros, he conocido un par de extranjeros en cada equipo, pero dentro de 5 o 6 meses se dan cuenta tan difícil adaptarse a la cultura española, el hecho de que nadie hable inglés, tú tienes que aprender el español, Claro, entonces se van, porque dicen, complicado. Es complicado. Eh, España es uno de los pocos países donde hay pocos extranjeros en todos los equipos. Ujú. Si empiezas a mirar la plantilla de cada equipo, Es pues cierto. no hay muchos En esta extranjeros categoría. En esta en categoría, esta categoría, claro, porque en la primera división pues tienen otro, de otro nivel. De sí, otro nivel. ahí te ayuda mucho más. Pues llegar al EPE, darse cuenta de que las instalaciones son, pues, no tienen nada que ¿Tú ver. sabías antes español antes de llegar al EPE o no? No, que Nada. va, ni Era adaptación desde cero. desde O cero. sea, ni idioma ni nada. Y el lepero habla. Yo te digo que ya es el, difícil, lepero, ya es difícil aprender español, que esto te lo sí, habrán dicho 1000 veces, tipo, allí sería el doble. el lepero es bruto. Entonces, siempre cuento lo mismo. Me metía en el Duolingo. Ujú. Cuando ya teníamos claro que vamos a España, pues intentaba aprender del Duolingo, Sí, sí. buenos días, qué tal. Y Y luego tú llegas al EPE y te dicen, ¿qué yo? ¿Qué pasa? Eso no Y ya estaba te en el quedas, Duolingo. eso no está en Duolingo. Entonces, pues fue eso, fue poquito a poco intentar aprender un poco ahí, allá, y pues con el esfuerzo al final se consigue, pero sí es difícil. Y lo que quería decir es, si no hubiera estado mi mujer, seguramente me hubiera ido. Ujú. Pero ya que ella había hecho el esfuerzo de dejar la mayoría de su parte atrás, eh, por conseguir nuestro sueño, que era parte de mi sueño, pues no podía decir que ya está esto una mierda y vamos por otro lado. No, era gracias a eso hemos llegado los dos a hablar fluido el español, a conocer la cultura, a Qué aprender bonito. tanto. Entonces, yo creo que es raro que vea un extranjero adaptarse tanto Sí, sí, simplemente por el hecho de que no teníamos otra. No teníamos claro. otra opción que aprender y adaptarse. Sí, y lejos de rendirte, llegaste en 2019 al EPE, si no me equivoco, y estuviste 4 años. Sí, 4 años en Lepe donde disfrutaste de muchas cosas, sobre todo de la gente, imagino, porque allí, pues ya sabemos que en Andalucía y en esas esquinas de Andalucía en Huelva, pues la gente tiene mucho arte sí, y al final hace también por facilitar un poquito a la gente el estilo de vida, porque hablan claro. más, son más alegres y también creo que al ver a la gente con dificultad, yo creo que también en dificultad de adaptación, pues también entiendo que ayudarán. Yo imagino que aquí también pasará lo mismo. Sí, Pero es cierto que este acontecimiento de venir arriesgándote tanto, también es muestra de curiosidad de la gente que te vemos, que hace un tío que habla, que habla andaluz aquí en Águila siendo de Suecia. O sea, era como muy impactante. Y luego que un tío medio centro que hace de todo, que viniste de medio centro y jugaste de todo, que luego lo ya, hablaremos. ya. Y es como vaya sacrificio está haciendo, ya no solo adaptación, sino futbolísticamente para encajar. O sea, yo creo que máxima predisposición por tu parte para adaptarte a todo, ¿no? Está abierto a todo y al final eso también dice mucho del sacrificio que haces como persona. 2019, vienes de Estados Unidos. ¿Por qué Lepe? Pues yo cuando estaba ya pensando en irme de ahí, Ujú. pues estaba mirando opciones y me salió la oferta en Lepe porque había inversores suecos. Yo tenía un representante en Suecia que me ayudaba y pues me ofreció esto, que hay unos inversores en Lepe que quieren hacer un proyecto, tal, lo que dice todo el mundo, vamos, pero sí, me llamaba la atención y fue simplemente por eso. No sabía que era Lepe, no sabía que era Huelva, Nada. no, De no, conocimiento total. cero, ¿Sabías que cero. había playa, por lo menos, o no? Playa. Es lo que veíamos, que puede estar bastante cerca de playa y a ver, pero no sabíamos. Es curioso al final que termine en Lepe, porque fíjate lo grande que es España también y la de dimensiones que tiene también Andalucía en Sí, cuanto a sí, sí. futbolísticamente, que el Lepe, pues al final también ha demostrado también que te salió bien la apuesta, porque al final hiciste un ascenso a segunda red, ¿no? De A tercera. segunda red, sí. Y luego, pues, hicimos
lo que es el mejor año de la historia del club, es que nos quedamos un punto al playoff. Ascendemos a segunda ref y luego nos quedamos un punto al playoff. Cuando pasó un partido raro entre el Coria y Mensajero, no sé si tú has visto la imagen. Sí, buscándote he visto lo acontecido. Sí, sin mencionar más, pasó algo raro ahí. Y no, yo me sentía muy del club, porque al final, después de 4 años, coge cariño por el club y pues lo pasé muy bien ahí. Para la gente que no lo sepa, ¿qué puedes decir de lo que pasó en ese día, entre Coria y... El Coria. No sé, nosotros teníamos que ganar contra el Jerez Deportivo, ganamos 1-0, y el Coria, que jugaba contra el Mensajero, que ya había descendido, pues tenía que ganar para meterse en el playoff. Si ellos ganan, pues se meten. Y entonces creo que iban perdiendo 1-2 en el minuto 90 y de repente mete un gol. Creo que fue el central que se convirtió en Maradona. mete un gol y luego el saque de inicio, pues el Mensajero lo mandan al portero de Coria, pero sin salir. Todo el equipo se planteó en su parte del campo, mandó un pelotazo y se quedaron. Y pues el portero mandó el balón de vuelta y ahí pasó otra... no sé, el portero, si el de Coria se convirtió en Maradona, el portero de Mensajero se convirtió en... No sé. Digamos que salieron con maletín por allí. Sí. Estamos mirando un poco raro porque está viniendo mi mujer por detrás para ver si está todo bien. Porque le digo, no sé si me voy a quedar sin memoria, espero que no. Bueno, al final, lo que a mí me pregunto el Epe de 4 años y dices que te sientes parte del club, es muy importante eso, ¿verdad? Quiero decir, imagino que la afición también hará su papel en cuanto al apoyo a los jugadores, la cercanía, el cariño. Imagino que eso hará mucho para que un jugador no se quiera ir de un equipo, que se busque otra cosa cerca, aunque sea, simplemente porque se siente arraigado a eso. Imagino que desde aquí también un mensaje a todos los equipos y en especial al Águila, que lo importante que es la afición para un club que anime, que apoye y que esté a favor de los jugadores también, porque al final el bien de los jugadores es el bien del equipo, ¿no? Sí, yo veo muchas cosas parecidas entre el Lepe y el Águilas. Son dos clubes muy humildes, dos pueblos pues, de playa, de gente buena, de así, pero sí, la diferencia yo creo que es un poco así. Aquí sois o son un poco más criticones, un poco más así. No sé si es por culpa del club que pone el objetivo que vamos a ascender, porque en Lepe era siempre nos vamos a salvar y luego a ver qué pasa, porque no teníamos el presupuesto que tienen aquí, pero aún así hay que tener en cuenta que quedar primero en segunda ref es muy difícil y no simplemente depende de ti, depende de otros equipos. Si pues ese año no hubiera salido mejor la cosa, a lo mejor aún así no quedamos primero, porque tú tienes un Torremolinos que hace el mejor año de su historia. Entonces yo creo que a poner el objetivo de que vamos a descender o vamos a quedar primero hace tanta ilusión al aficionado que en cuanto no salga la cosa, pues obviamente se va a enfadar. Eso no he visto yo en Lepe, por ejemplo. Ahí no poníamos bueno, sobre todo no público. A lo mejor dentro del vestuario queremos meternos en playoff, porque eso para un Lepe era algo muy, muy especial. Y el Águila no ha jugado playoff en segunda ref. Entonces yo creo que a lo mejor se puede empezar ahí. Nos vamos a meter en playoff. Y a lo mejor de esa manera, no sé, pero a lo mejor de esa manera se engancha a la gente un poco mejor. La gente entiende que pues no vamos a salir como Barcelona todos los partidos. Vamos a perder algún partido en casa. No pasa nada, pero si tú pones como objetivo y le das la ilusión a la gente que vamos a quedar primeros y tenemos gente que está ganando X o hecho y hemos traído que ha jugado X partido en segunda, pues obviamente si fuera aficionado yo me pondría, vamos a ver porque tú ya has puesto el nivel aquí. Y la afición espera que se cumpla eso siempre. Claro, y al final somos todos jugadores de segunda ref. O sea, la diferencia entre los jugadores de Torremolinos
no tiene mucha diferencia con... Sí. De Es hecho, más lo que haces tú ese año, lo que tú vas construyendo. ahora iremos a hablar de esta temporada, pero sí que es cierto que dos de los presupuestos más bajos de segunda red de nuestro grupo han quedado primero y segundo. Entonces también un poco la Unión se salvó el año pasado a duras penas con una racha grande de Alcoy que llevaba ese banquillo y el Torremolinos venía de ascender. O sea, es que al final es muy importante también de cara al vestuario, de cara a la afición y de cara a la gente para que todo vaya en comunión, que se marque algo realista, ¿no? De Sí, ir paso a paso, de ir, vamos primero a por esto, sí, vamos primero a permanecer, después a ver dónde estamos. Esto lo hablaba el otro día en la radio y es cierto. O sea, yo pienso, bajo mi punto de vista, que primero hay que hacer pasos reales. Y los pasos reales, para esta plantilla, para una plantilla en presupuesto, por supuesto no descender. Y una vez que no desciende, a ver qué pasa, sí. ¿no? A ver qué aspiraciones tenemos en marzo, que es cuando de verdad se ven dónde estamos. Ahí Ujú. es cuando hay que pelear. Y ahí es cuando yo puedo entender que si hay críticas de un aficionado o no, porque no se está cumpliendo si estamos en descenso para nada, pero es verdad que podemos seguir luchando. Sí, No sí. estamos primeros, pero podemos seguir luchando. Entonces yo creo que es importante también el mantener la calma desde el principio de temporada y no empezar con el mensaje de vamos a subir, vamos a subir. O sea, porque al final es lo que tú dices, le das un mensaje al aficionado en que esto va a ser así y como no sea por razones, que lo que tú dices, muy difícil que pase, Claro. al aficionado pues no le va a dar gusto o no va a ir con la intención de animar al equipo, sino oye, a mí me has prometido una cosa y la quiero y no me la estás dando. Claro. Y de ahí viene también la presión de que de hecho no he visto en otro lado, de echar entrenador después Sí, sí. de X partido. Y porque no está cumpliendo con lo que pues ha prometido el club. Claro, o sea, te quería preguntar ahora por el pequeño periplo de Antequera, que si me quieres resumir muy rápido, porque al final pasas del EPE a Antequera, que está en Primera Federación, Ujú. que es el paso previo a Águila. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues el Antequera estaba en nuestro grupo en segunda ref, quedaron campeones y ascendieron. Y el director deportivo ahí, el Alberto Aguilar, me había llamado ya antes de que terminara la temporada de segunda ref. Entonces yo no tenía ninguna duda, quería fichar ahí. Jugaba muy bien al fútbol ya en segunda ref. Y también me ilusionaba mucho el hecho de que habían apostado por el Javi Medina, el entrenador joven. Entonces, pues llegué ahí y la verdad que empecé muy bien. Arranqué muy bien, jugaba de central ahí porque era muy de tener balón y tal. Me lesioné un mes y ya desde ahí no entré en el equipo. Pero aún así, aunque no jugué mucho ahí, aprendí un montón de cosas, sobre todo de la manera de trabajar, la profesionalidad del cuerpo técnico. Habían construido un equipo muy bueno, lo que se ha visto este año, que tiene todavía piezas del año pasado y tiene mucho talento los jugadores que están ahí, pero sobre todo el entrenador, el míster, el Javi Medina. Aunque a mí no me sacó lo que yo creo que podía haber sacado de mí ahí. Aún así, creo que me enseñó mucho de cómo se debe trabajar, porque él tenía una idea del fútbol y esa idea era, si hubiéramos perdido 4-0 ayer, por la mañana del siguiente día, era la misma idea, siempre, da igual. Y eso me ilusiona mucho, eso es algo que yo creo en eso, que si tú tienes una idea, tienes que morir Vaya con muerto esa con idea. eso. No, y no se trata de idea, con idea no me refiero a jugar con 3 o jugar con 4, porque eso no es una idea, es Bueno, una la idea herramienta. de juego, de cómo construir y de cómo Ahí defender. está. Y esa es. Tú tienes una idea como tú quieres que los jugadores se comporten en el campo, los movimientos, el estilo. Yo creo que el entrenador ahora de Águilas, el Adri, ¿se Sí, llama? Adrián Hernández. Adrián Hernández, Ujú. es un muy buen ejemplo de también morir con su idea, pero al, al otro lado del espectro, porque el Javi Medina era tocar, o sea,
nos encajamos goles por jugar con el portero. Pues aún así seguíamos. Y el Hernández, pues es Fuera. al revés, Sí. es ni un balón filtrado, pero todos los jugadores en el campo saben lo que va a hacer el central cuando el central tiene el balón o cuando el extremo tiene el balón. Todo el mundo sabe lo que va a hacer, porque esa es su idea y si tú no sigues la idea que propone ese entrenador, no juega. Claro. Y eso se ve en el Yeclano, por ejemplo, que tiene el equipo construido sobre la idea de juego que tiene el míster. Y era lo mismo en Antequera. Pues el pivote que había ahí no era un pivote destructivo, obviamente, era un jugón, un jugador que en otro equipo hubiera sido un media punta. Sí. Igual con los centrales, ahí yo estaba jugando mucho de central y no nos permitían un pelotazo. Ni un balón por arriba. Reconstruía mucho, ¿no? En el mediocentro, los jugadores de toque de balón eran los que más jugaban, pese a fuesen centrales, fuesen mediocentro, defensivo Sí. Sí. Y yo siempre me ha gustado ese concepto de morir con tu idea, de construir un proyecto sobre una idea y fichar jugadores que encajan en esa idea de juego. Y pues al llegar a Antequera era como, ostras, lo hace de verdad, lo hace, no simplemente en la teoría, lo hace en la práctica. Y eso era algo que me llevo para donde vaya. Es muy importante, ¿no? Aprender también de esos entrenadores o de las personas con las que trabaja. El tema de Adrián, yo lo he seguido de cerca y es cierto que a lo mejor se está creando mucha expectativa en cuanto a su rendimiento que vaya a tener en el Águila, no por el estilo de juego, o sea, que nadie espere que vamos a hacer 20 pases para llegar a portería, que no lo espere nadie, pero sí por su efectividad. Es decir, el gran mérito de Adrián es convencer a todos los jugadores de la idea, Sí. que al final es lo que tú estás diciendo. Y yo creo que eso se va a conseguir. ¿Cómo? Pues su idea es traer a jugadores con proyección que no estén asentados, que tengan mucho todavía por lo que dar, que no hayan hecho sus mejores años, Sí. nadie de renombre, que pueda hacer esa proyección a su manera, hacer lo suyo. Claro. Por eso también pasa muchas veces, o muchos jugadores que están saliendo del Yeclano, que a lo mejor en otro equipo no encajan. Ahí está. Entonces, porque están hechos a la medida y a la idea y semejanza de Adrián, y eso pues bueno para jugar con Sí. él. Quizá a lo mejor pues te cueste más adaptarte cuando juegues fuera, porque ya has crecido como futbolista Sí. a esa manera. Eso lo vamos a ver en Águila seguro, y vamos a ver muchos jugadores jóvenes, no vamos a ver seguramente un fichaje de renombre, de primera federación, y que quizá que si se presenta alguna oportunidad seguro, pero es verdad que vamos a ver esa plantilla más joven y con garra, y Sí. quizás no constructiva, pero sí con, como se dice, con huevo y con corazón. Pasando de Antequera a Águila, también te quería preguntar por eso. O sea, ¿cómo? Imagino que al final el foco ya para ti se te empiezan a iluminar varios equipos, ¿no? No estás jugando, pero estás en primera federación, ya te empiezan a contactar varios equipos de segunda red. ¿Cómo llega Águila? Pues era eso, que ya no tenía muchos minutos en Antequera y quería obviamente salir porque me fui a Antequera por muy poco dinero y por jugármelo. Quería por lo menos darme la oportunidad de tocar una categoría más superior. Entonces, pues era por tema de mi representante, que me dijo que el Águila estaba interesado, y también había escuchado un poco de Águilas. El Loren Burón, por ejemplo, estaba en Antequera, me hablaba bien de la zona, del equipo, tal. Y iban segundo o tercero en ese momento. Sí. Que luego llegué yo y Ahora lo hablamos. y no pasó eso, pero era por eso, quería estar en un equipo donde me daban minutos y un equipo que competía para ascender. Al final llegaste y así fue, ¿no? Porque es cierto que todos te pintábamos de medio centro, porque al final tus vídeos también, alguna parte de central y otra de medio centro, pero sí que en Lepe ya empezaste a jugar de carrilero, empezaste a moverte por otras posiciones,
que también generan fútbol, pero quizás diferente bueno, muy diferente al mediocentro. Al final, la profundidad que Sí, tiene un sí, sí. carrilero no es la que tiene un mediocentro, etcétera. Llega y creo que Seba lo primero que hace es, bueno, en el Águila jugaste de todo prácticamente, jugaste de central, jugaste de carrilero, media punta, mediocentro, Extremo, extremo, delantero. sí, sí, yo me acuerdo de segunda punta con Francis delante y cosas así. Y digo, pero este tío realmente de qué juega, porque para mí es un medio centro. Y yo creo que este año también se ha visto un poquito más la idea que tú tienes con el balón en los pies en un equipo que quiere tener el balón. Ya, creo que se ha demostrado que el talento que tú tienes, el 100% que tú puedas dar, es de medio centro. Sin demerecer nada, porque al final el rendimiento lo daba espectacularmente bien en cada posición. O sea, le podías si te pones, le dispones la portería a Iván también. Pero, pero el hecho es eso, llega, Seba ya te empieza a poner, pero empiezan a haber un caos dentro de ese momento, porque el equipo que lleva todo el año en playoff no había caído en playoff todavía, pero ya estaban síntomas de que no se ganaban partidos y Seba lo destituyen. Viene otro entrenador y tú, ¿en qué situación llegas aquí 3, 4 semanas, ni un mes, y empiezan a cambiar tanto las cosas, siendo un equipo en el que te lo han pintado tan bien, que está en proyecto de Ya, ascenso, ya, ya, con ya. mucho presupuesto, ¿qué tal? Para ti, No, ¿cómo lo tomas? me quedé flipado porque pues pensaba que era un club estable, que los jugadores estaban todos enchufados, que iba bien, que jugaban bien y tal. Porque yo vi un partido y era contra Marbella, Ujú, cuando ya había fichado y ganaron 1-0. ujú. Y digo, pues me gusta el estilo del equipo, no era jugones, pero Intentaban proponer. un ataque muy rápido y me gustó. Es un fútbol ofensivo. Y luego llego y pues había mucho, no sé, mucho ruido alrededor, que el entrenador es malo, que tal, que la afición quería que le echara. Era no lo que me esperaba. Y pues por mi parte, pues a mí no me importa que me ponga de extremo, media punta o medio centro. Eso no me importa, pero sí cuando luego le echaron al Sebas, pues eso no he visto yo en mi vida. Estando Un en playoff playoff y echan al entrenador y piensan que van a venir alguien que van a cambiar que la cosa. mejore la cosa, ¿no? No, porque el equipo ya había demostrado en la ida que podían competir para el primer puesto. Ujú. Entonces, no creo que fuera el Seba el problema. A lo mejor simplemente fue una mala racha. Y luego, pues, lo recupera y te mete otra vez. Sí, yo lo digo que en todas las temporadas los equipos que aspiran a todo siempre pasan por un bache. Siempre. O sea, ya sea antes del mercado o después del mercado, pero siempre noviembre, diciembre, enero, febrero, en esos 4 meses siempre hay una Sí, bajona sí, de varios partidos que no ganan. Entonces, yo pienso que también que hay que saber pasar esa mala racha, psicológicamente sobre todo, porque los jugadores y el entrenador tienen que estar preparados para eso, y luego también el seno del club, saber bueno, que son gente con mucha experiencia, que estas cosas pasan, que al final que hay un equipo, una categoría que no somos ni el Madrid ni el Barça, que al final van a haber partidos en los que no vamos a ganar 1 mes y 2 meses y no va a ya, pasar nada. De hecho, el Ceuta ha subido a segunda división y en primera vuelta no estaba ni en playoff. Es claro. decir, la vida da muchas vueltas. Y bueno, pues al final sale Seba y luego yo creo que se toma la peor decisión de toda la temporada, que es traer a Iñaki Bea, que es un entrenador que no ha demostrado prácticamente nada en su trayectoria, e intentan mejorar algo que se estaba haciendo bien, quitando esta mala racha. Entonces, llega Iñaki Bea y bueno, te lo voy a poner yo ya en situación para no rascarte después, pero sí que es cierto que luego lo he hablado con otros jugadores, también en otros podcasts, y sí que dicen que ni la... Que bueno, que al principio quizá a lo mejor la proposición de juego vale, pero luego la forma y el día a día con Iñaki no era acorde a un equipo que quiere ir más arriba, ¿no? Ya, era algo distinto de lo que yo había vivido antes. Pero a mí me gusta su manera de jugar, su idea de juego, a mí me gusta. Porque ponía la cosa muy clara, era un fútbol ofensivo, un poco loco, igual que él, es un loco. Sí, sí, con Lo, muchas sa- transiciones lo sabe él, que es Sí, un sí, sí. loco, y su fútbol también es un poco loco, pero sí, no hacía la cosa bien. Creo que los jugadores tampoco hacían la cosa bien, pero sobre todo como ejemplo, como entrenador, como míster, pues no te puedes comportar así. Eso sí está
está claro. Yo creo que hay casos de jugadores que le guste menos que yo, porque al final yo jugaba todo con él y pues él me entendía y yo entendía lo que él pedía en el campo. Entonces no tengo pensamientos ni sentimientos tan fuertes Mm. como a lo mejor Francis expresó en el podcast, pero sí, ya, no hacía la cosa bien, estaba un poco... Sí, a ver, yo lo que entendía de Francis era eso, que a lo mejor que bueno, que él podía jugar más o menos, pero que luego lo que pasaba dentro del vestuario cuando un resultado no se daba era muy fuerte Sí, sí, y bueno, parando ahí, pero sí que es cierto que Iñaki es un hombre de fútbol, es un hombre que ha estado en segunda división con el Lorca Deportiva, sí, con el Lorca Deportiva, ha estado en el Valladolid en primera división, ha estado de segundo entrenador en el Eibar con Mendilibar, un hombre que ha amado fútbol y del bueno, es decir, y su equipo ha jugado bien. Pero sí que es cierto que como primer entrenador tampoco no, había, o sea, y esto ya una crítica más a la elección del club por el entrenador, sabiendo que están en playoff y quiere, o sea, busca a alguien contrastado, ya, ¿no? Busca a no, alguien que sí, haya sí. ascendido o algo por el estilo, ya que lo echa, pues hazlo bien. Pero bueno, que al final el periplo de Iñaki Bea pues duró lo que duró, que duró creo que fue de febrero a abril. 7 partidos creo que fueron. Sí, Sevilla B, creo que empatamos a cero. Bueno, se empataron, creo que se ganó uno, se empató contra UCAM también, que lo estuve yo allí. Ganamos un partido nada más contra el Vélez, sí. Efectivamente. Y se ganó también el Vélez como estaba, ¿no? Que estaba desbandado, vaya. Que se le habían ido todo y tocando con Sí, juveniles. sí, sí. Y bueno, pues acaba con Sergio Yúfera, que son 4 partidos que también se ganó uno contra la Unión y luego se empataron 3 contra el Betis B, Marbella y no me acuerdo el último. Bueno, al final, Chiclano. Yeclano, es verdad, Ye- sí, que jugó ahí en el Rubial. Ujú. Con gol de Atumán de penalti, recuerdo. Pasó ese verano, se hizo una nueva plantilla, un nuevo proyecto, también teniendo en cuenta, yo creo que el club también hizo autocrítica, que al final el fallo fue echar o tener 3 entrenadores a la Sí, temporada y cogió una idea de que el entrenador tenga más protagonismo a la hora de confeccionar la plantilla y de ser una cabeza pensante o representativa en el club. Llega Fran Alcoy, se hacen muchos fichajes, se mantienen 10 jugadores de la antigua plantilla. ¿Cómo fueron esos meses de pretemporada para ti? Porque tú te lesionaste, ¿verdad? yo me lesioné la segunda semana, entonces me quedé un poco fuera de lo que era la preparación. Pero en ese momento, pues me gustaba lo que proponía el Fran Alcoy en ese momento. Lo que nos presentaba a nosotros, lo que nos proponía, era intentar jugar un juego un poco más vistoso, sin mucho reco atrás, pero a tener balón con cierto movimiento y tal. Entonces, en ese momento, al principio de la pretemporada, pues a mí me tenía convencido. Ujú. Es cierto que a lo mejor, yendo ya un poquito más adelante, le faltó lo que tú decías con Antequera, ¿no? Morir con esa idea. El no es buscar más allá que de lo que no conoces. O sea, si tú tienes una idea de juego, ve a muerte con ella, da igual el resultado. Sí que es cierto que en Águilas cuando las cosas no van tan bien, pues por la expectativa, por lo que sea, ya empieza el run run de qué está pasando. Pero sí que es cierto que una primera vuelta para nada prometedora porque se quedan en puestos de playoffs de descenso. Pero sí que es cierto que, bueno, al final la plantilla yo creo que se hacen 2 plantillas muy competitivas, es decir, son jugadores que yo creo que dan su rendimiento. Sí que es cierto que a lo mejor por lesiones tampoco se deja ver brillar el equipo de Alcoy, pero es verdad que luego pasamos de ver a un equipazo con renombre de Atumán, que por ejemplo que estaba intentando ascender a la segunda división hace una semana, jugadores con Tropi y Avenza que venían con la bandera de jugones y máxima garantía de ascender. Y luego pues este año se intenta mezclar un poquito con juventud, ¿no? Con Sí. jugadores como Park, jugadores como Darío, Aitor, otro rollo, ¿no? También darle más protagonismo a Ibuka en el central de la defensa, luego pues también con Kesley, Ujú. con Chris después y Equiza. Esa mezcla, por preguntarte ya a gusto personal, ¿tú qué preferías, la primera plantilla o la segunda? La segunda, 100%. Yo creo que para un entrenador, sobre todo, es más fácil llevar la plantilla de este año que el del año pasado, porque todo el año pasado estaban para hacer, para iniciar el partido y ninguno se quería quedar en el banquillo. Este año, pues a lo mejor
Con esta plantilla puedes jugar un poco más con eso, con el Park, con el Darío, con el Aitor, que todos son muy muy buenos, pero le puedes a lo mejor dar 20 minutos a algún partido en vez de 90, que eso no era posible sin tener todo el mundo enfadado. Entonces yo creo que a mí me daba más ilusión la plantilla esta, porque me esperaba una plantilla con más hambre del año pasado, no una plantilla que dice que vamos a ascender por la calidad que tenemos, sino una plantilla donde todos tenemos la ilusión y hambre para ascender. Esa juventud también lo transmitía, ¿no? Al final, yo, sobre todo en la segunda vuelta, cuando ya mejoró el equipo, también con las incorporaciones de Gris, Eguiza y Lillo también, que aportaban esa garra, creo que se vio otra cara del Águila también dentro del campo. Pero sí que es cierto que a lo mejor sí que esperaba yo un poquito más de lo que proponía desde el banquillo. Yo siempre he sido muy crítico con Alcoy, para bien y para mal, porque cuando se remontó en enero y febrero también le daba ese mérito, pero sí que es cierto que yo creo que le faltó un poquito más ir a por los partidos cuando se necesitaba de verdad. Es verdad que ese resultadista, decir que la culpa es de Alcoy por el partido villanovense, ese resultadista ahora toro pasado, pero sí que es cierto que pienso que, por ejemplo, el partido de la Minera en el Llano del Beal, es cierto que es un campo difícil, pero no puede salir a empatar para mi punto de vista. Y luego en el partido de villanovense yo creo que un poco con ese planteamiento de 5 defensas que nunca, o sea, la estadística está ahí, no se ha ganado ningún partido en el que solamente el de la Balona con el gol de Park, pero los demás partidos no se han ganado de 5 defensas, entonces ha faltado un poquito también de un entrenador también que creo que este año sí que se le puede exigir, de querer ascender de verdad. O sea, no es ir a ganar 1-0 y que no me marquen, sino ir a proponer de verdad, ¿no? Bueno, si ellos nos meten 2, nosotros le vamos a meter 3. A muerte. Sí, así está, pero como te dije antes, a mí no me gusta hablar de 5 atrás o 4 atrás o 3 atrás, porque eso realmente no significa nada. Lo que yo creo que quieren decir con eso, que pues tenía 5 atrás. Si él hubiera puesto 5 atrás, jugando un fútbol espectacular, nadie hubiera dicho nada. Pero lo que pasó era 5 atrás, que era 5 defensas, no era lateral, Sí, no era carrilero. porque los equipos top, ahora mismo estos últimos años en fútbol juega con Xabi Alonso, pasa claro, también, ¿no? juega con 3 centrales, pero Sí. ¿qué pasa? Que juegan con 2 extremos Sí. de carril, no juegan con 2 laterales, como el Héctor y Lillo, que era lo que jugaban ahí. Sí. Entonces, los perfiles de los jugadores muchas veces define el sistema, si es ofensivo, si es defensivo. Luego tú tenías entonces 5 defensas, 2 mediocentros De contención, exacto. defensivos, y lo que te queda es 3 jugadores Para que intenten un ofensivos. gol, ¿no? Pero si tú, en vez de hacer eso, cambia lo que tú eliges los jugadores en el campo y pones 2 extremos de carril, un pivote defensivo, 2 mediocentros ofensivos, 2 media punta, no sé, perfil Eguiza Park, Sí. por ejemplo, y un delantero. Ahí tiene ya 5. Ahí tiene 5 o 5 jugadores 6. de área de que 6 que te jugadores, jueguen claro. Entonces, yo creo que no el por- dibujo, sino la figura. se hablaba mucho también dentro del equipo de 5 atrás, 4 atrás, 3 atrás, pero a mí, pues, un poco lo que hablamos antes, la idea. ¿Qué es la idea? Porque podemos poner 2 atrás y jugar defensivo. Podemos poner 6 atrás y jugar y morir con nuestra idea. Pero yo creo que principalmente lo que nos faltó todo el año era una idea y una idea solo. ¿Sabes? Porque, para ser completamente sincero, yo no sabía lo que jugábamos. No sabía... yo sabía dónde él quería que nos pusiéramos, pero eso a lo mejor no encajaba con lo que, si tú quieres jugar, tener balón en casa y tienes 2 mediocentros fijos en un 4-4-2, es muy difícil ser dominador con el balón, Claro. porque si 2 mediocentros no se pueden mover y tú quieres el balón, no sé quién va a sacar el balón si no estos 2. Entonces, por mi entendimiento, como yo entiendo, veo el fútbol y como a mí me gusta el fútbol,
era un poco eso, más de sistema 5-4-3, era más qué es la idea Sí. del fútbol de Águilas. O sea, es verdad que yo lo que sentía viendo el partido era que la prioridad era que no nos marcaran y luego lo que pasara. Porque, como tú dices, había cambios de dibujo en los que, vale, quitabas a Benza o a Dropi y puedes poner a Javi Soler, por ejemplo. Pero, ¿qué mensaje estás dando con un jugador que puede ser central, que puede ser lateral y que lo estás poniendo en medio centro? Pues que estás dando un mensaje defensivo, un mensaje de no quiero que me marquen. Sí. Y al lado hay otro chaval que te va a contener. Entonces, creo que yo, bajo mi punto de vista, decía, vale, pero ¿tú qué haces? Si tienes a Joel, tienes a Dropi, a Vence y a Javi Soler, ¿qué haces? Pues yo intentaría crear más, por ejemplo, reconvirtiendo a Park, por ejemplo, en esa posición, que es un jugador que te aguanta muy bien el balón, pero que también te lo juega, arriesga, crea, tiene cabeza para avanzar con la pelota. O incluso si te pone, quizá también era un jugador de ese perfil. Hombre. Reconvertirlo en media punta, también con un toque de cambio de juego, etcétera, con visión, con tiros desde fuera. Para mí es muy necesario no decir este es lateral derecho, este es lateral derecho, sino Yeah. es lateral derecho, pero ¿qué tiene? ¿Puede jugar de central, puede jugar de medio centro? Pues yo creo que esa es también una faceta de arriesgar y de no encerrarte en este viene de lateral derecho, tiene que ser lateral derecho. Pero bueno, al final el resultado se dio así. El Águilas pues pasó en este caso, creo que fue octava posición como se acabó, ¿no? Aproximadamente. Y no pudo ser. Al final pues es cierto que en la cúpula o el Águilas mantuvo su idea de mantener al entrenador durante toda la temporada, que para mí, pese a que no me gustase, me parece un acierto porque creas una continuidad de proyecto, también de cara al año siguiente, Sí. creas una tranquilidad, porque ya hay un precedente, ya no has echado 3 entrenadores en un año. Ya sabes que para el año que viene pues ha pasado eso. Sí. Un entrenador que no ha funcionado, pero hasta todo el año. Y Adrián, pues creo que viene ya aparte de con ese perfil, va a dar rendimiento inmediato, pues creo que viene con la tranquilidad de no me van a echar si, Sí. si hago 3 partidos malos. Entonces, pues, con esa temporada acabada, sobre todo en el partido del Villanovense, que quiero insistir, porque yo creo que eso fue también, de cara a los jugadores, psicológicamente, fue una destrucción total, ¿no? Sí, pero yo creo que se hablaba más de eso por parte de los aficionados, de a lo mejor del cuerpo técnico, que realmente en el vestuario. No fue como ya se acabó todo. Sabíamos que aún así no Que podíamos meter. o sea, Era como un... o sea, nos contaba a nosotros cómo nos sentíamos. Sí. Todo el mundo fuera nos contaba a nosotros cómo nos sentíamos. Y dentro decíamos, pues, no, tan grave no es. O sea, no nos ha afectado tanto. De hecho, la semana siguiente se gana en la Unión, que era líder, y ahí estaba, y con posibilidades, hasta que marcó el Estepona en el 80 y algo. Entonces, es un mensaje lo que tú dices. Sí. Quiero decir, es cierto que para mí el mensaje fue más de Alcoy y de la afición, en la rueda de prensa decían que no, los jugadores están destruidos, laboralmente estamos fuera. Me parece también un mensaje derrotista también para finiquitar las expectativas de ya no hay una posibilidad. Luego estamos los locos que estamos todo el tiempo viendo a ver qué porcentaje de posibilidades y qué tiene que pasar tal. Y yo creía hasta el último momento, de hecho fui al partido de la Unión, estaba con los suplentes que estaban calentando y diciéndole, tiene que pasar esto, tiene que pasar esto, está pasando esto. Y bueno, pues al final pasó eso. Finalizada la temporada, pues pasó lo que pasó. La Unión al final fuimos verdugos de su clasificación Sí. para Primera Federación y acabó la temporada con el Torremolinos en Primera Ref. ¿Qué sensación te dio el Torremolinos siendo un equipo recién ascendido? Yo conozco un par de jugadores en Torremolinos y pues lleva a hacer lo mismo ahí que a lo mejor se ha hecho en Antequera o no sé, a lo mejor en Yeclano, si hablamos de eso, pero el Torremolinos lleva muchos años trabajando por este momento. No es solamente en pretemporada no decidieron que vamos a ascender. Es que hay mucho trabajo por detrás desde que descendieron de segunda ref a tercera división, pues construyeron un proyecto, empezaron a hacer la cosa bien desde dentro del club y pues han ido creciendo desde allá. Y yo creo que eso demuestra que tú no puedes apostar a por un proyecto y tener éxito ese mismo año. Claro. Es algo que se va construyendo con los construyendo resultados. a lo largo de los años. ¿Qué pasa, Sofía? El Torremolinos pues, ascendió también. La figura de Fran Castillo, o sea, llamaba tanto la atención en el campo como a los que veíamos el partido de fuera. Sí y no.
porque lo que a mí me llamaba la atención era el comportamiento de los jugadores, porque dentro del campo se comunicaban muy bien, o sea, nos miraban a nosotros, el dibujo a nosotros, y pues se hacían ajustes y dicen, no, 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 gira con 3. Y esto hacían los jugadores. Ahí otra vez, tenían una idea muy clara, unos movimientos muy, muy trabajados, que se veía que estos jugadores pueden jugar ciego, porque saben que uno está ahí y el otro está ahí. Y eso me da muchos celos. Muchos, Claro. eso es lo que tú quieres como jugador. El proyecto continuista, ¿no? Que al final desciende con ese equipo, asciende con un bloque importante y siguen con ese mensaje, ¿no? Sí. También un poco la humildad de ese equipo habla Sí, por sí sola. sí. Vamos a irse acabando también porque el tiempo nos Ya. demanda también el bar, pero aquí en Los Casucos. De todas formas ya lo teníamos por aquí. El reto más difícil de Joel Ritfran hasta ahora, ¿cuál ha sido? Adaptarme A España, ¿no? a España, sí. Y luego pues, también por ir a lo más reciente que se hablaba también en medios y en radio, publicaste en Instagram una publicación un poquito de cara a despedida. Cuéntanos, ¿qué pasa por ahí? Pues yo y mi mujer nos vamos a Suecia. Vamos a vivir en Suecia. De hecho, no te lo he contado, pero voy a dejar el fútbol. Esto ha sido mi última temporada y pues voy a dejar el fútbol, voy a colgar la bota. He conseguido un trabajo muy bueno en Estocolmo. Llevo 2 años estudiando un máster dentro del mundo de tecnología y sistemas informática y tal. Y pues al final me ha llegado una oferta buena y lo he aceptado. Entonces, no te lo conté antes, pero Fíjate, no, la verdad que me impacta muchísimo. Yo pensaba, porque también leí una entrevista ayer en la que hablabas que tu sueño era jugar en la primera división de Suecia. sí, sí. Entonces yo me imaginaba que iba un poco por ahí, pero Ya, eso a lo mejor si tuviera 25 años hubiera habido una posibilidad, pero con 30 años en primera sueca no entra, sin echar 2, 3 años en segunda. Y eso no quiero mucho hacer. tiempo, ¿no? Sí. Y al final para Sí. la vida de un futbolista a lo Sí. mejor es arriesgar Sí, demasiado. sí. Pues fíjate, ahí tenemos la exclusiva que no sabíamos ninguno, ¿no? Que al final Joel va a colgar las botas esta temporada. Una pena, la verdad, una pena para nosotros y para el Bueno, fútbol yo sueco. no lo veo como una pena, porque Bueno, pena al para final, nosotros. al final he hecho exactamente lo que he querido y pues el fútbol me ha dado muchas cosas, como lo que hemos hablado. Estados Unidos, una carrera, ahora un máster, la experiencia en España. Ahora, gracias al fútbol, he podido conseguir un puesto de trabajo que quiero en mi país, cerca de mi familia, tal. A mí me da mucha ilusión. No, totalmente. Al final es un paso adelante, yo creo que muy ambicioso. Vamos a entrar en las preguntas rápidas que tenemos por aquí. Tengo una lista aquí, pero lo que te quiero preguntar antes de nada es tu jugador favorito de siempre. Park. Parque. Coincidimos. Entre Parque y Castelo estaba la cosa, ¿no? José Juan Park. José Juan Parque, ese es el mote que le tenéis, ¿no? Y luego a ti también te habrán puesto miles de motes, ¿no? Giri es lo que me llama. Francis Ferrón siempre te llamaba por allí. Comida favorita española. La carillada. ¿Qué estadio te ha gustado más de los que has jugado en España? El colombino. El Colombino, en Huelva. Playa montaña, no creo que sea una pregunta muy difícil. Playa en el verano y montaña en el invierno, vamos. ¿Has visto alguna serie recientemente? Sí, una serie. A ver. Pues todos los días casi para dormir veo cómo conocí a tu madre. Sí. Que es la versión del EPE, ¿no? La española es vuestra madre, entonces, ¿cómo conoce a tu madre? Un hobby fuera del fútbol. Pues ahora cuando ya no juego al fútbol he empezado a aprender a hacer el skate. Skate. Sí. Me encanta, Ahí en el... El skatepark de allí. Sí, sí. Fíjate. Me gustan mucho los tatuajes, tanto a ti como a tu mujer. ¿Qué Sí, sí. estudio es el que visitáis aquí en Águila? La Estigia. Estigia. O una mujer que se llama Nani en Lorca.
Sí, me suena, me suena. Que ella me ha hecho todo a mí. Ujú, Pero aquí en Lorca, aquí en Águila, la Estigia. ujú. Acabando, un equipo que elegiría en Europa para jugar, del que sea. AIK en Suecia. ¿Sí? Claro, el que soñabas, ¿no? Y a nivel champion de los típicos Premier, Liga, las cinco Buah, grandes, el Liverpool. el Liverpool. O Sí, sea, por encima de cualquier equipo español te gusta el Liverpool. sí. El sueco más famoso que haya que un futbolista sueco, el más famoso de todos. Menos Zlatan Bueno, el Latan y bueno, Ljungberg. y Ljungberg, pero ahora mismo el Isaac, Sí, claro, Isa. que Cuando la Premier. lo está haciendo Sí, bastante sí. De bien. hecho, tengo su camiseta. Tengo una camiseta suya en mi casa. ¿Sí? Sí, sí. Un sitio de águilas que te encante. Cabo Cope, Cabo Cope. que no es águila, pero No, bueno, la salida de sí, águilas sí, pertenece. sí. Las dos últimas. ¿El mejor consejo que te han dado en tu carrera? Hay que adaptarse. Ah. Y el último, un mensaje para la afición del águila, ya de manera despedida. Pues muchísimas gracias por este año y medio y espero y quiero que vengáis al estadio con una actitud positiva, no para criticar, pero para animar al equipo, para ayudar al equipo a conseguir el playoff este año. Porque realmente lo quiero para este club. Claro. O sea, para nosotros este año y medio no nos ha salido, pero quiero que salga bien la cosa. Es lo más importante. También yo añadir ese mensaje, que la gente joven se anime, que se pueda ir a abonar, que hay que también llenar esa grada de la gente joven, que al final es la que aporta más energía, la gente mayor también, pero sobre todo los jóvenes, que vayan con su camiseta a gritar, con su bandera, con lo que sea, y que al final es otro jugador más, ¿no? Yo creo que pasa mucho en otros Sí, equipos sí. que la afición es un jugador más y arrastra mucho y marca muchos goles y detiene muchos goles también. ¿Por qué decirlo? ¿O por qué no decirlo? También influye en el árbitro. Que eso no es ninguna tontería, que Sí, muchas veces sí. pasa. Muchas faltas se pitan por la grada y muchos penaltis no se pitan por la grada. Así que nada, con este mensaje de este grupo a los árbitros, nos despedimos del podcast de Jugar Águila en versión especial, aquí en Los Casucos. Y nada, Joel, agradecerte porque al final esto es un placer, que muchas gracias por proponer hacerlo en persona, que yo tenía la ilusión, pero tampoco podía dar el paso. Así que nada, muchas gracias A ti, a y ti. que vaya muy bien tu nueva experiencia con Igualmente. mucha ilusión. Hasta luego. Adiós.